nombre es Alexandra, tengo 51 años, soy de Caracas, Venezuela, tengo dos hijas, una de 18 y otra de 13. Estoy casada, soy profesional en administración de empresas y actualmente vivimos en Bogotá desde el año 2002. Pues antes de hablar un poquito de mi vida o pues de la historia que yo llegué a tener con Andrea Murillo, me gustaría hablar un poco de mi pasado que compagina de alguna manera con la vida que tuvo Andrea. Comienzo a hablar de mis padres. Mis padres son extranjeros. Bueno, mi papá ya falleció, mi mamá es de origen japonés y mi papá era de origen ruso. Ellos se conocieron aproximadamente en el año 66, 67. Se conocieron en una iglesia ortodoxa por medio de un amigo que se casó y se conocieron pues allí. Y a los pocos meses se casaron, a los 6 meses se casaron y tuvieron a mi hermana Sanae. Mi hermana, ella nació en el año 68 y al año siguiente nací yo. Claramente cuando uno escucha pues obviamente la cultura japonesa con la cultura de origen ruso, pues obviamente uno sabe que en aquella época pues obviamente esas culturas chocaban muchísimo y eso claramente fue lo que pasó. Cuando mis padres tenían, no sé, yo tenía como 2 añitos de edad, estábamos chiquitas, mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a vivir a Japón. Y recuerdos muy vagos de Japón, muy vagos, pero sí recuerdo que a mi mamá la rechazaron mucho, porque ella por ser japonesa y haberse casado con un extranjero y haber tenido dos niñas mezcladas, se puede decir en pocas palabras, no nos quisieron en ningún lado. Y recuerdo que mi hermana estudió en un colegio americano, que fue el único sitio donde la aceptaron, pero toda la familia de mi mamá la rechazaron y ella, recuerdo que nada más tenía una señora que era una viejita que era como la vecina de mi mamá que nos quería mucho a mi hermana y a mí. Vivíamos en su casa prácticamente, íbamos a comer allá, íbamos a compartir con la señora y la señora se murió. Recuerdo a mi mamá en aquellos días, que tengo recuerdos muy vagos, pero recuerdo lo mucho que ella sufrió cuando se le fue la única persona que la había aceptado a ella y a nosotros. Bueno, con el tiempo ella decidió regresar a Venezuela. De alguna u otra manera trató de reconciliarse con mi papá. Recuerdo vagamente la situación, pero sí recuerdo que había muchas peleas entre ellos. Mi mamá comenzó a ponerse agresiva. Antes de ese momento, mi mamá era una mujer muy cariñosa, muy amorosa. De verdad que nunca tenía malos recuerdos de ella cuando estuvimos en Japón, de los pocos momentos que recuerdo. Sin embargo, recuerdo cuando regresamos a Venezuela, la inmensa alegría que yo tenía de haber visto a mi papá, pero también recuerdo que desde ese momento comenzaron las peleas y las agresiones de mi mamá. Mi mamá comenzó a ser muy agresiva verbalmente y después comenzó como a atacar a mi papá físicamente. Fueron momentos muy duros. Yo sé que mi papá en aquella época pues obviamente había conocido a otra persona claramente, 2 años separado de mi mamá. Cuando nosotros fuimos a Japón pues obviamente él en aquel momento pues conoció a otra persona, se había enamorado de otra persona y pues ya no quería estar con mi mamá. Y de alguna manera mi mamá como que no aceptó eso y para ella fue muy duro, hasta que finalmente yo tenía como 7 años de edad, ellos terminaron por divorciarse. Entonces mi papá nos había comprado 2 apartamentos casualmente en Los Ruices, que Andreita, y de ahí pues ahorita les voy a contar cómo fue la historia tan bonita con ella que tuve. Casualmente en Los Ruices mi papá nos había comprado 2 apartamentos, pues se suponía que era uno para mi hermana y otro para mí, y en uno de esos apartamentos vivíamos nosotros. Y recuerdo que mi mamá comenzó como a beber, a entregarse a la bebida, a ser cada vez más agresiva y más agresiva. Entonces, claro, yo no podía entender como una persona que había sido tan amorosa, de repente convertirse en la mujer que se estaba convirtiendo, una persona muy agresiva. Total es que con el tiempo ella conoció a un japonés que trabajaba en la embajada del Japón y a raíz de esta relación comencé a notar que en ella, que estaba como muy feliz, estaba otra vez como estaba antes, cariñosa, y pues obviamente este señor nos aceptó a nosotras. Él también se estaba divorciando, recuerdo que él tenía 3 hijos. Y recuerdo pues esos momentos que cuando llegó Hiroshi,
que así se llama, pues el esposo de mi mamá, él nos dio un poquito como de tranquilidad, mi mamá estaba contenta, o sea, estaba como otra vez recuperando a la mamá, a mi mamá de antes. Con el tiempo, ella quedó embarazada de mi hermanito. Ellos antes se habían casado, después ella quedó embarazada de mi hermanito. Mi hermanito nació en el año 77. Yo tenía 9 años de edad cuando él nació. Fue un momento espectacular. Me acuerdo la felicidad, la alegría que nos trajo a la casa. Mi mamá estaba totalmente dichosa, pues obviamente tenía su hijo japonés, su hijo que no era mezclado. Y yo comencé a sentir, de alguna manera, mi hermanito sí nos había traído alegría, pero también de alguna manera yo sentía que mi mamá, de alguna manera, nos estaba rechazando a mi hermana y a mí. Llega un momento que ella ya tenía su familia perfecta, que era con su esposo japonés y con su hijo japonés. Y es un tema cultural muy fuerte que la gente muchas veces no entiende. Y bueno, con el tiempo, este señor, mi padrastro, Hiroshi, como trabajaba en la embajada de Japón, llegó un violinista japonés en un momento dado y muy famoso que se llama Takeshi Kobayashi. Él dijo, mira, voy a traer a cenar a la casa a este señor, que es un violinista muy famoso, que está en un proyecto muy importante en Venezuela, obviamente para impartir el método Suzuki a los indios pemones en Venezuela. Entonces, este señor llegó con su esposa, Akira, una pareja muy linda, y en ese momento mi mamá le pregunta que si mi hermana y yo teníamos la capacidad de poder tocar un instrumento. Entonces él nos preguntó, bueno, ¿qué edad tiene? Pues mi hermana le dijo, yo tengo 10, yo tengo 9. Entonces él dijo, no, pues ustedes están aptas para que empiecen a tocar inmediatamente el violín. Recuerdo que mi mamá lloró y yo no sabía, sino hasta ese día, que mi mamá había sido músico, había sido violista. Entonces, mi mamá se puso a llorar, se puso muy contenta y recuerdo que al día siguiente, el mismo día siguiente, nos llevaron a Chacaíto a comprarnos a cada una un instrumento y ese instrumento nos lo regaló este profesor. Y de ahí viene el vínculo, pues obviamente la amistad con el profesor Takeshi, fueron muy buenos amigos. Y mi hermana, por ser la mayor, recuerdo que ella en el año 80 la llevaron para Japón, para que ella tuviera 3 meses de curso intensivo y luego en el año 81 fui yo. Fuimos premiadas con el viaje, pero en ese interín siempre con el tema de la música, con el tema familiar, siempre había problemas. Mi mamá comenzó como a agravar su carácter porque comenzó como a entregarse más a la bebida. Una cosa muy, muy difícil en la vida de nosotros. O sea, uno cree que una persona cuando tiene problemas puede ser de la droga, puede ser de la bebida, puede ser de todo tipo de problemas. Eso trae problemas a la familia y claramente eso rompe los lazos familiares, rompe muchísimas cosas. Bueno, cuando yo llegué de Japón, ya yo estaba preparando un concierto para tocarlo como solista. Yo había alcanzado un nivel muy alto en violín. Tenía un gran talento. O sea, un gran talento que se fue como diferenciando. Mi hermana, que era, pues obviamente me llevaba un año, se fue diferenciando ¿cómo se llama? El nivel. Yo avancé muy rápido de nivel y mi hermana como que se quedó atrás. Y ella entonces llegó y dijo, no quiero continuar con la música. En cambio a mi mamá le decían que yo tenía un gran talento, entonces mi mamá como que quiso como afianzar eso, entonces ella estaba como obsesionada que yo fuera una gran violinista y la cosa, o sea, era un tema de bebía y quería que yo practicara violín y, o sea, y sin exagerarle, yo odiaba las vacaciones. No me gustaban las vacaciones porque sabía que tenía que estar en mi casa practicando violín 20 horas. 18 horas y no estoy exagerando. O sea, mi mamá me dejaba a veces sin dormir, tocando violín las 24 horas. Y en una oportunidad, por castigo, me dejó encerrada una semana, casi 10 días, encerrada en el cuarto sin comer. Y esto es una de las cosas que cuando Andrea narra su historia, pues obviamente yo me siento muy, muy, ¿cómo se llama? Muy conectada a ella. Y eso ha sido toda la vida. Mi mamá me dejó una oportunidad que no recuerdo cuál fue la razón. Me dejó una semana sin comer. Yo era una persona bastante gruesa, gordita. Y recuerdo que en esa semana mi hermana se escondía. Mi hermana era la que me pasaba la comida así cuando mi mamá estaba distraída.
Mi hermana a veces me pasaba que sí, un sándwich, o sea, que se lo guardaba dentro de la ropa y me lo tiraba así contra la cama para que yo comiera. Ni siquiera tenía agua. Y eso fue uno de los momentos más duros de mi vida, realmente. O sea, esos casi 10 días sin comer. Y cuando Andrea cuenta de que ella comió pasta de diente por hambre, le puedo explicar, o sea, no les puedo explicar lo que uno hace con el hambre. Y, y de verdad que recuerdo una vez que yo estaba, mi mamá había salido, yo escuché que mi mamá había salido y yo tenía tanta hambre, recuerdo tenía como prácticamente una semana sin comer con las poquitas cosas que mi hermana podía dar. Salí en la madrugada cuando ya yo sentía que todo el mundo estaba durmiendo para tomar agua de chorro del baño, que me robaba un poquito de agua. Y es la primera vez que cuento esto. Y lo cuento y lo hago realmente por Andrea porque yo sé que mucha gente vive esta experiencia y se las calla. Y bueno, recuerdo que una vez que mi mamá salió, yo salí a la cocina y recuerdo que había una olla con, con una, o sea, que era una olla como con una pasta pegada al fondo y tenía agua y jabón, recuerdo. Y yo tenía tanta hambre que yo raspé la olla, recuerdo, y me comí esa pasta enjabonada. Y la gente no cree hasta dónde llega uno con el hambre, pero esas cosas pasan. Y bueno, así continuaron los castigos, los maltratos con mi mamá. Eh, yo sé que Andrea los cuenta más profundamente. A mí me cuesta, obviamente, profundizar de repente hablar o tener tantas vivencias. Voy a tratarse lo más detallada posible. Pero una de las cosas más duras es justamente cuando ella nos maldecía, que ella se había arrepentido de habernos traído al mundo, que nosotras, mi hermana y yo, le habíamos desgraciado la vida, que la única vida que ella tenía era la vida que ella tenía con su esposo y con mi hermano. Y ese tipo de cosas, cuando tú tienes 9 años, 10 años, y tú recibes eso, pues tú crees que si tu mamá no te quiere, ¿quién te puede querer? Obviamente. Y eso, pues obviamente, viene en el tema del juego, la autoestima y muchísimas cosas. Em, bueno, los maltratos de mi mamá comenzaron a agravarse de manera terrible. Recuerdo que mi mamá tenía una correa que era una villa muy gruesa, que la correa estaba picada por la mitad de tantas veces que nos había pegado con la correa. Y mientras más corta está la correa, la vaina pega más duro, recuerdo. Y en una de esas no se aguantó y amarró a mi hermana a una mesa y le dio con la hebilla a la correa hasta dejarle todo el cuerpo morado. A mí llegó a darme con la hebilla la correa en la cara y tenía el ojo morado. Y claro, al tener el ojo morado, al tener el cuerpo morateado, pues no nos dejaban ir al colegio. Entonces, a mí no me gustaba quedarme en la casa, detestaba las vacaciones. Y, y cada vez yo sentía que me quería, obviamente, morir, no quería vivir. Yo decía que yo no me veía viviendo con mi mamá tantos años. En una oportunidad mi mamá estaba tan borracha y tan histérica. Recuerdo que mi mamá amenazó con que se iba a lanzar y yo le rogaba a Dios que ojalá se lanzara, que ojalá se muriera. Sí, eso, la gente dirá, oh Dios mío, pero es tu mamá. O sea, sí, pero es que mi mamá nos hizo la vida muy difícil. Y hoy lo cuento abiertamente. Quizás a mucha gente que me conoce les sorprenderá lo que les cuento. Muy pocas personas sabrán lo que yo viví, porque fue una infancia extremadamente dura, extremadamente dolorosa, donde tú sientes que si no te quiere tu mamá, no te quiere nadie. Y bueno, esto fue realmente parte de mi vida con mi mamá.